entrañando inmunodeficiencias primarias en el cáncer hacia un nuevo paradigma. Yo creo que también se podría llamar como dos biomarcadores, una reflexión y probablemente un nuevo paradigma. A ver, ¿qué os parece? Estos son mis conflictos de interés. Entonces, voy a hablar en primer lugar de la inmunidad en un modelo de malignidad hematológica como es la gammapatía monoclonal de significado incierto. Voy a hablar después de este nuevo biomarcador que utilizan ya de rutina los hematólogos, que lo llamamos heavy light o hipogammaglobulinemia asociada al isotipo. Y el valor de esta hipogammaglobulinemia asociada al isotipo en el diagnóstico, control y tratamiento en el espectro de la gammapatía monoclonal hasta mieloma múltiple, más allá en el linfoma de Hodgkin, o sea, heavy light, más allá del mieloma múltiple, en el linfoma de Hodgkin y en la leucemia linfocítica crónica, probablemente también, aunque yo no veo niños, en la leucemia linfocítica aguda, tendrá un papel interesante, como marcador predictivo de inmunodeficiencia, o sea, ya más allá de la utilización actual para los hematólogos. Después voy a intentar convenceros de por qué el mundo no basta, de todos estos solapamientos de inmunodeficiencias primarias y secundarias, que cada vez son mayores y más interesantes, y después brevemente hacer una reflexión si vamos hacia un nuevo paradigma. Entonces, como sabéis, fueron Gavin Dunn y Robert Scheider los que propusieron la teoría de la inmunoedición en el cáncer, esta teoría de las 3 Es, que concretamente en el modelo del mieloma múltiple es muy interesante y que viene a decir en el cáncer dos cosas muy importantes. Primero, que el sistema inmunitario es capaz de eliminar las células tumorales y después, también muy importante, que es capaz de esculpir la inmunogenicidad del cáncer de manera que en la fase de equilibrio hay algunas células que ante el estrés del sistema inmunitario en el microambiente tumoral escapan y en un momento dado ya abiertamente lo que llamamos escape inmunológico, y es ahí cuando somos capaces de detectar un cáncer clínicamente aparente. Como todos sabéis, el mieloma múltiple es una malignidad hematológica de la célula plasmática que va acumulando sucesivamente mutaciones desde la gammapatía monoclonal de significado incierto, con un microambiente tumoral que es un estrés continuo inmunológico y que va haciendo que surjan nuevas mutaciones que se van escapando a ese escape hasta desarrollar pues, un mieloma silente o el mieloma múltiple. Siempre hay una predisposición genética que es muy importante y en los últimos años, además, los hematólogos, además de los biomarcadores de lo que es la proteína clonal, la proteína M, que medimos en nuestros laboratorios, o en la médula ósea, que claro es una prueba cruenta y que no siempre tiene un rendimiento pues debido a la heterogeneidad de la enfermedad, y en los últimos años ya somos capaces de medir las cadenas libres que tienen un valor diagnóstico y pronóstico, y también, sobre todo el grupo español, propuso el valor de esta hipogammaglobulinemia, que ellos llaman paresia, y nosotros llamamos hipogammaglobulinemia, pero pareada por isotipo, como os voy a demostrar. Y tiene un valor cada vez más importante en lo que es, como vemos, el diagnóstico, en el pronóstico, pero también en la medición de la remisión y del riesgo de progresión de la enfermedad. Así que en lo que es la intersección entre el crecimiento tumoral y el escape y la progresión del cáncer y la aparición de la inmunodeficiencia, como vemos, es el escape inmunológico en este proceso tan interesante el que va primero, el que somos capaces de detectar primero. Y concretamente en la malignidad hematológica va a ser primariamente del linfoma B, por lo tanto va a ser una inmunodeficiencia humoral de inicio, pero no solamente, y en muchos casos hay una inmunodeficiencia combinada, y es ahí, es en ese punto donde tenemos a lo mejor que hacer un diagnóstico precoz y una prevención precoz, no solamente del cáncer, y para eso los hematólogos ya lo tienen identificado, sino también de infecciones graves o que ponen en riesgo la supervivencia del paciente. En este trabajo tan precoz, ¿no?, de leucemia de 2012, de Ludwig, de Heinrich Ludwig, él ya demostró en este caso cómo un paciente con mieloma múltiple en remisión era capaz de detectar una baja, una hipogammaglobulinemia policlonal
de la policlonal IgA lambda antes, 3 meses antes de ser capaz de detectar la recurrencia del componente clonal. O sea, es un fenómeno muy interesante, también enigmático, de esta hipogamma que está ligada al isotipo del clon, pero lógicamente de cadena ligera opuesta. Es decir, que cuando no somos capaces de ver nada todavía, por electroforesis o por isoelectroenfoque, este heavy light, o sea, esta medición de la hipogamma pareada por isotipo, pues puede ya ser un marcador predictivo de crecimiento tumoral y también de inmunodeficiencia. Entonces, ¿qué es la hipogamma globulinemia asociada a isotipo? Pues son unos anticuerpos, hay 6, bueno, está comercializada, hay 6 únicos por cada isotipo, IgG, IgA, IgM, y por la cadena ligera y la cadena ligera kappa o lambda, que es capaz de unirse a un epítopo de la unión de la cadena pesada y ligera de manera específica, y por lo tanto vamos a ser capaces de medir el componente clonal y también la hipogamma globulinemia policlonal al mismo tiempo. ¿Qué sucede con esto? Pues que es un marcador muchísimo más sensible, como habéis visto en el caso de Ludwig, y ya os voy a mostrar otros estudios muy recientes, y también es mucho más preciso, es mucho más profunda que la hipogamma globulinemia clásica y por lo tanto da un valor predictivo de infecciones mucho más interesante. Todavía no sabemos exactamente cuáles son todos los mecanismos implicados en que una célula plasmática clonal disminuya, afecte sobre todo a las células plasmáticas normales, sobre todo de ese isotipo. Y curiosamente hay muchos estudios de los años 80, pongo aquí uno de ellos, que sí que demostraban que había linfocitos T, CD4 y CD8, sobre todo supresores, con citotoxicidad mediada por perforina y por la vía de Fas, a las células plasmáticas justamente, primariamente, específicas de isotipo. Y luego se ha demostrado que hay muchas poblaciones de células T reguladoras que afectan sobre todo también al isotipo y sobre todo a la cadena ligera opuesta a la del clon, que son las primeras, las más precoces en encontrar en esa hipogamma globulinemia. Así que, y luego, por supuesto, también a través de linfocitos foliculares, helper foliculares, pero sobre todo a través de las Treg y a través de estas células supresoras citotóxicas. Este es el primer trabajo, es un trabajo muy interesante de Ignacio Isola en Barcelona y ya muestra una cohorte de 53 pacientes con mieloma silente, en las que demuestra, como veis aquí, que los pacientes que tienen mieloma IgG, la primera hipogamma en aparecer es la IgG, del isotipo contrario, o en la IgA, de nuevo la IgA. O sea, es la primera. Este fenómeno tan interesante que veis aquí, que ellos lo llaman paresia asociada al isotipo, IMI. Entonces veis que tiene un 79%, tienen ya, voy a quitar esto para poder ver toda la... A ver, perdón. No soy capaz. Bueno, 79% es detectable frente a la clásica, un 54%, y extrema, que es cuando es, o sea, se llama severa cuando es menor de un 50% de los rangos de normalidad, y extrema cuando es por debajo de un 95%, gracias, de los rangos de normalidad, veis un 51 versus un 36 de los casos. Y eso es sobre todo referido a la progresión de la enfermedad, es decir, que cuando tenemos una hipogamma globulinemia asociada al isotipo severa frente a las no severa, pues ya la progresión, supervivencia libre de progresión, rápidamente es capaz de discriminar, o por ejemplo en el caso de la IgM, o sea la isotipo IgM también es capaz de discriminar entre ambos. Una supervivencia mucho más corta cuando tienen hipogamma severa. A día de hoy, los hematólogos ya están utilizando esta hipogamma asociada al isotipo en todas las fases de lo que es el diagnóstico, el pronóstico, la monitorización y la respuesta. Y en una revisión, veis aquí que de todos los marcadores que ellos utilizan para todas estas fases de diagnósticas o pronósticas, realmente utilizaban clásicamente la hipogamma globulinemia clásica, y ahora en esta revisión reciente de Rafa Ríos Tamayo, pues ya se ve que tiene un valor añadido por encima de la hipogamma clásica,
pues para tiempo libre de progresión, tiempo libre de tratamiento, supervivencia global, o sea, todo lo que tiene que ver con la progresión del cáncer, pero ya empiezan a aparecer algunos trabajos muy interesantes también en lo que es mortalidad precoz o, por ejemplo, en bacteriemia. Os voy a enseñar después algunos trabajos muy recientes. Entonces, si vemos ya qué biomarcadores a día de hoy son más útiles en lo que es el diagnóstico hematológico, veis que esta hipogamma-globulinemia asociada al isotipo no involucrada, es decir, la policlonal, es muchísimo más sensible y útil para lo que es el diagnóstico de qué pacientes van a progresar, desde ya la gammapatía monoclonal de significado incierto. Para lo que es el diagnóstico, ellos ven que es muchísimo más sensible el cociente entre las dos hipogammas, la no involucrada frente a la involucrada, también para ver la respuesta al tratamiento y para la remisión y el riesgo de recurrencia. Y de hecho, en este trabajo, que es una presentación en un congreso, ya se ve que la recuperación de esa hipogamma es un factor pronóstico de la misma, del mismo, digamos, evidencia o del mismo grado de relevancia que el estudio de la médula ósea. Entonces, un paciente puede tener una médula ósea normal y, sin embargo, no recuperar esta hipogamma-globulinemia y se considera un factor pronóstico negativo en estos pacientes. Es decir, que habrá que ver también estos que no recuperan, que nosotros muchas veces lo que sospechamos es que son inmunodeficiencias primarias de base que han hecho una gammapatía y después un mieloma múltiple, pues realmente van peor. Veis aquí, más allá del mieloma múltiple, en este caso es leucemia linfocítica crónica, más de 100 pacientes sin tratamiento, en lo que es la actitud de watch and wait, es decir, se está esperando un poco a ver si hay progresión, y de nuevo vemos que esta hipogamma-globulinemia no asociada al isotipo es, tanto en el análisis univariante como en el multivariante, el más asociado, de nuevo, con progresión tumoral, justo junto también a la medición de las cadenas ligeras mayor de 70. Y en este trabajo, que es el de Tadmor de 2019, ven que tener un solo factor, bien la hipogamma-globulinemia o bien el sumatorio de las cadenas ligeras mayor de 70, rápidamente es un factor pronóstico libre de tratamiento, y la suma de las dos, veis que ahí es un factor que es como combinado pronóstico. En el linfoma no Hodgkin, en el linfoma de células grandes, que es el más frecuente de los linfomas no Hodgkin, de nuevo una serie muy amplia, y de nuevo nos encontramos que esta hipogamma-globulinemia, concretamente del IgM, que como sabéis es el linfoma no Hodgkin, el 65% de los casos es de tipo IgM, de nuevo aparece como uno de los biomarcadores más interesantes asociados a supervivencia global o supervivencia libre de tratamiento. En este diagrama de Venn que veis aquí a la derecha, veis que hay poco solapamiento entre esta hipogamma-globulinemia heavy light o las cadenas ligeras aumentadas o un cociente kappa lambda anormal. Eso puede significar que sean procesos biológicos diferentes, o bien podría ser también que el punto de corte de las pruebas pues, sea divergente y entonces no estamos midiendo exactamente a los mismos pacientes. Pero de nuevo todo esto es relacionado con la supervivencia, con marcadores más hematológicos. Este empeño en el diagnóstico sucede con las inmunodeficiencias primarias. Esto tiene relevancia realmente. Estamos en una época de medicina de precisión y tenemos que saber si diagnosticar antes a un paciente es relevante, tiene un impacto pronóstico o no. Como veis aquí, en la gammapatía monoclonal de significado incierto y hasta mieloma múltiple, las infecciones bacterianas son 7 veces más frecuentes que la población general. Sabemos la mayoría por bacterias gram positivas, encapsuladas, neumococo, estafilococo, también algunas bacterias gram negativas como la coli. Las infecciones bacterianas son 10 veces más que la población general, pero no solamente eso, por las infecciones, la calidad de vida, el daño orgánico, como en las primarias, sino que también la tasa de mortalidad es muchísimo mayor. Aquí están los datos de 3 series diferentes. La serie del Reino Unido,
de 3.170 pacientes con mieloma múltiple, un 10% de mortalidad en los primeros 2 meses y el 45% se debía a infección, neumonía en el 66% de los casos. En el registro americano es casi un 30% de la mortalidad debido a infección en el primer año tras el diagnóstico, y en el registro español, que sabéis que el mieloma múltiple hay un grupo de relevancia mundial en Salamanca y en Pamplona, la infección fue la primera causa de muerte en los 6 meses, 38%, y en los 12 meses tras el diagnóstico, casi un 42%. O sea que estamos hablando de más riesgo de infecciones, más riesgo de mortalidad. No se nos puede olvidar lo que hemos vivido con la pandemia COVID, como mencionaba Lili, y es uno de los grupos, la malignidad hematológica, con mayor potencial de mortalidad, mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos ese riesgo de infección, y el diagnóstico precoz pues es fundamental, y hay que identificar factores cada vez más precisos o combinaciones de factores que se asocian con infección y mortalidad precoz. Y en ese sentido, este biomarcador parece que es muy prometedor. Ahora os enseñaré datos muy preliminares nuestros, y por lo tanto también tenemos cosas que hacer. Primero, diagnosticar riesgo. Segundo, inmediatamente iniciar estrategias profilácticas, como es la gamma-globulina, terapéuticas, para minimizar el riesgo de infección y mortalidad precoz. De la misma manera que lo hacemos en las inmunodeficiencias primarias. ¿Qué es lo que se puede medir? En la parte azul tenemos todo lo que suelen medir los hematólogos a día de hoy. Veis que ellos, por supuesto, están muy interesados en todo lo que es crecimiento y progresión del tumor. Entonces, el componente monoclonal, pues hacen electroforesis, inmunofijación, y en los últimos años ya se ha impuesto el ratio, como hemos mencionado, de cadenas ligeras libres, y también esta hipogamma-globulinemia, tanto involucrada como no involucrada, que parece ser mucho más sensible. Y ya en las revisiones más recientes parece que se va imponiendo. Y luego, por supuesto, pues los marcadores que todos conocemos, pues de afectación renal, el calcio, la LDH y la biopsia de médula ósea. En naranja está lo que nosotros solemos medir y que tenemos, puesto que ya los hematólogos de nuestros hospitales, no sé si vosotros ya lo estáis, os está llegando al laboratorio, que os empiecen a pedir este Heavy Light, ¿no? Esta gamma-globulina, IgG, IgA o IgM, según el caso, en la que ellos les interesa la policlonal, y por lo tanto vamos a ser capaces de ver esta supresión, que cuando empezamos a mirarlo es más precoz que la medición del componente clonal. Nosotros antes medíamos la IgG, IgA, IgM, ¿no? La hipogamma clásica. Por supuesto, el biomarcador subrogado más relevante asociado con el riesgo de infecciones es la producción específica de anticuerpos frente a antígeno proteico o polisacárido. Habrá que ver qué correlación existe entre ambos biomarcadores. Las cadenas ligeras libres, que me gustaría mencionarlas porque a nosotros nos parece un biomarcador excelente de inmunodeficiencia variable común. Y de hecho, en los pacientes que tienen linfomas o que tienen leucemia linfocítica crónica, que son tratados con rituximab, la recuperación de las cadenas ligeras libres es muy rápida. Hemos visto, publicamos en una serie, que como 1 mes, 2 meses después, incluso cuando el linfocito B no somos capaces de detectarlo en sangre periférica, sin embargo, ya vemos normalizadas las cadenas ligeras libres. En esos pacientes que hay una disminución persistente, ¿no? Se puso el punto de corte en 16, que es el que utilizamos nosotros para variable común, pues podría ser muy interesante. Podemos medir la supresión de otros pares, pero bueno, eso ya sería, digamos, más de investigación, o como proponía en su trabajo Charlotte Cunningham, el BCM. También no nos quedamos ahí y miramos si la inmunodeficiencia va más allá. Tenemos que medir los linfocitos TCD4, CD8, las células natural killer, el complemento, bueno, por supuesto el hemograma, los neutrófilos, y todos estos factores son relevantes desde el punto de vista clínico. Os voy a enseñar los datos de nuestra última publicación. Bueno, lo que sucede en la gammapatía monoclonal y el mieloma múltiple, vemos que sucede también en la leucemia linfocítica crónica, que era el paradigma clásico de hipogamma-globulinemia y de inmunodeficiencia secundaria. Es causa de un 50% de la mortalidad, el 80% de los pacientes tienen infecciones, la mitad de los casos son recurrentes y hasta un 25% son infecciones graves.
e hipogamma globulinemia clásica en un 85%. Ahora sería muy interesante, y nos corresponde a nosotros sacar esos datos, cuánto de eso es esta hipogamma asociada al isotipo. El mieloma múltiple, como ya os he comentado, y también el linfoma no Hodgkin. Vosotros veis, muchos los que os dedicáis también en pediatría, la hipogamma globulinemia se ha asociado a supervivencia global menor, hay una hipogamma al diagnóstico descrita en un 15% de los pacientes y, por supuesto, que aumenta en el tratamiento con los tratamientos habituales y sobre todo con el rituximab o postquimioterapia. Y bueno, pues habrá que ver también el peso de esta hipogamma específica. Como decíamos antes, las infecciones sobre todo son por bacterias encapsuladas, sobre todo el tracto respiratorio, o sea, un perfil muy similar a las inmunodeficiencias clásicas predominantes de anticuerpos. También tienen afectación del tracto gastrointestinal por Giardia lamblia, Helicobacter, Campylobacter o Salmonella, y tienen un riesgo muy elevado de sepsis. O sea, la detección precoz, de nuevo, es muy importante. Y empezamos a ver ya trabajos del Grupo Español de Mieloma en lo que esta hipogamma globulinemia asociada al isotipo severa ya se identifica como marcador de riesgo de bacteriemia. Veis aquí que hasta 6 veces más o 7 veces más riesgo de bacteriemia comparados a los que no lo tienen, o en el caso de la extrema, fijaros cómo ya disciernen completamente las dos curvas en 115 pacientes con mieloma múltiple recientemente diagnosticado. O sea que ya empieza a haber datos relacionándolo con infecciones. Por ejemplo, en el estudio que os he comentado de Tadmor en leucemia linfocítica crónica, sin tratar, de 122 pacientes, 30 fueron hospitalizados, 14 de los casos fueron debido a infección y se asoció con supresión también de este par, hipogamma globulinemia, lo vuelvo a llamar asociado al isotipo, aumentaba el riesgo de hospitalización, así como también la supresión de la subclase IgG2. Nosotros hemos empezado a estudiar, me faltan los datos, pero ya tenemos casi 60 recogidos, de todos los pacientes que nos llegan de hematología con linfoma, leucemia linfocítica crónica o gammapatía monoclonal de significado incierto. Ahora nos los mandan directamente según los diagnostican. Hacemos una evaluación inmunológica y ya podemos valorar si esos pacientes van a tener riesgo de infecciones y no retrasar la vacunación, no retrasar la profilaxis si es necesario. Veis aquí que de los pacientes que nos han enviado esta serie muy precoz, 31, 18 tenían inmunoglobulinas clásicas normales y sin embargo el 66% ya tenían alterada esta hipogamma globulinemia asociada al isotipo. Y nosotros estamos ya en marcha y os invito a todos vosotros, si tenéis 1, 2, los pacientes que sean, de sumar, de que colaboremos, porque a mí me parece que sería un estudio pionero muy bonito. Si queréis sumar otras leucemias que veáis más en niños, la LLA, sería súper interesante al diagnóstico ver si este biomarcador sería interesante. Es de la compañía Bind Insight, que bueno, no tengo ningún interés comercial con ellos, pero ellos están muy interesados en demostrar que esto realmente tiene valor clínico. Como nosotros lo estamos realizando y tenemos los kits, yo os invito a que me mandéis las muestras y a sumar, porque me parece que sería un estudio precioso, y asociarlo con el defecto cualitativo funcional, es decir, la respuesta a las vacunas. Nosotros hemos visto que hasta ahora pues, no hemos avanzado mucho en lo que es la clasificación de esta inmunodeficiencia secundaria. En un primer trabajo que publicamos hace 2 años ya, que eran 83 pacientes, veíamos que el 100% tenía un defecto humoral, como es lógico, pero un 71% tenían exclusivamente ese defecto humoral de producción de anticuerpos, de hipogamma, y casi un 30% tenían un perfil de inmunodeficiencia combinada, es decir, unos CD4 muy bajos, o sea, por debajo de 200, la SNK por debajo de 100, una neutropenia y, por supuesto, persistente, o sobre todo un consumo de complemento muy claro. Y como veis aquí, esto que llamamos defecto combinado en paralelo con las primarias, los pacientes que tenían una inmunodeficiencia combinada tenían casi 4 veces más riesgo de infección grave comparados con los que era predominante de anticuerpos y 3 veces más de progresión o recurrencia
de su malignidad con respecto a los que tenían solamente predominio humoral. Es decir, que para nosotros era como un primer trabajo en lo que se ve de manera integral lo que es el cáncer, no solamente lo que es riesgo de progresión, sino también riesgo de infección. Las dos caras, ¿no? como las Jano, que puede tener el cáncer. Curiosamente, cuando hacíamos una evaluación de si podrían en esta progresión tener en cuenta la edad de los pacientes o el sexo o si habían recibido tratamiento o no, pues no éramos capaces de discriminar. Además, los hematólogos siempre consideran que todas estas enfermedades, síndrome linfoproliferativo B, son muy diferentes y hay que tratarlas de manera diferente a cada una de ellas, pero nosotros veíamos que no había diferencias entre la leucemia linfocítica crónica o la gammapatía o el linfoma en lo que es la inmunodeficiencia y se pueden estudiar perfectamente juntas. Sí que veíamos que había diferencias entre lo que los hematólogos llaman de bajo y alto grado y curiosamente no había una asociación entre alto y bajo grado y combinada predominante de anticuerpos. Este fue el trabajo de tesis de Juliana Ochoa. Y por lo tanto, como yo decía, ¿por qué el mundo no basta? O sea, ¿qué nos falta por hacer? Bueno, nos falta tanto por hacer. Necesitamos hablar un lenguaje común. Es verdad que los hematólogos siguen hablando de inmunoparesia, que es un término bastante ambiguo porque no se debe solamente al efecto de la médula ósea. Yo creo que hay que claramente cambiarlo a hipogamma-globulinemia, pero bueno, les tenemos que convencer y tenemos ahí una labor de colaboración directa con ellos. También inmunoparesia, por ejemplo, en la UCI es una linfocitopenia TCD4, o sea que es un término que ni siquiera aparece en el diccionario médico. Es importantísimo el papel de los inmunólogos para descartar inmunodeficiencia primaria. Sabemos que en el pool de malignidad hematológica, más en niños, claramente, pero también de manera muy llamativa en adultos, y os lo voy a demostrar después, hay muchas inmunodeficiencias primarias que su debut es una malignidad hematológica o muchas veces porque no se ha diagnosticado antes. Hay que identificar esa huella inmunológica predictiva, no solamente de infección, sino también de progresión, mirar al paciente desde diferentes perspectivas, pero trabajando en equipo con los hematólogos. El diagnóstico precoz es esencial, es ahí donde vamos a poder, en ese punto, en Immune Escape, donde vamos a poder actuar y ver si somos capaces de frenar la progresión del cáncer y el riesgo de infecciones que pueden comprometer la función y la vida de los pacientes. Habrá que hacer algoritmos para ver si hay que combinar biomarcadores, que tengamos una visión más integrada del paciente o estratificar mejor la progresión. O sea, nos queda mucho en las secundarias por avanzar, que hasta ahora en 40 años se ha hecho poco. Hay que ajustar mejor el seguimiento, los tratamientos y es esencial trabajar en equipo. Nosotros, además con Pera, que me alegro muchísimo de coincidir aquí con él, publicamos este trabajo que era pues intentar clarificar qué habría que hacer. Siempre pues, la historia clínica es esencial, el examen, ver si tiene no solamente infecciones, sino enfermedad autoinmune, granulomatosa, lo que nosotros habitualmente hacemos para descartar una primaria. Y después decíamos pues un hemograma, la cuantificación de inmunoglobulinas completas, también la IgE. La pregunta es, ¿y ahora hacer esta hipogamma? Bueno, habrá que demostrarlo, lógicamente me diréis, bueno, cuando saque el grado de evidencia, pero vamos a hacerlo juntos, ¿no? O estas cadenas ligeras que son tan interesantes en algunas enfermedades como la variable común. Luego, un perfil básico, hepático, renal, proteínas totales o la albúmina, y la producción basal de anticuerpos. Y luego ya, en un segundo nivel, las subclases, la producción específica, inmunizar al paciente y, como decíamos, un estudio más completo que evidentemente no se hace en hematología. Y, por supuesto, los test de función pulmonar y la imagen, estudios de imagen. Bueno, quería hacer un pequeño homenaje a Quino, que a mí me encantaba, ya que estoy aquí, de lo importante que es, por un lado, lo que es la acumulación del clon. Hemos visto que la inmunodeficiencia, el escape inmunológico es precoz y juntar esto además al tratamiento, la terapia antitumoral, induce una inmunosupresión muchísimo más precoz y estos biomarcadores también pueden tener un papel para decidir cuándo hay que hacer una médula, una biopsia o una punción medular o para ajustar los riesgos. Por ejemplo, está claramente establecido que la gammapatía, un diagnóstico precoz,
sí que tiene un impacto pronóstico para el paciente si se le diagnostica en esta fase con respecto a si se le diagnostica aquí. Eso mismo todavía no está claramente diferenciado para la linfocitosis monoclonal B, en el caso de la LLC previamente a la progresión, así que ahí también tenemos un trabajo muy importante. Biomarcadores, ¿cómo se nos quedarían? Pues la hipogamma-globulinemia o esta asociada al isotipo, que parece que marca un riesgo de infección grave o de progresión tumoral muy claramente definido en los trabajos de gammapatía monoclonal o mieloma múltiple, trabajos muy escasos en LLC, como habéis visto, de bacteriemia en el linfoma no Hodgkin, las subclases IgG clásicas, ¿no? Pues se ha visto que en la leucemia linfocítica crónica, tener, por ejemplo, una IgG1 o una IgG2 se asocia con infecciones. En otros trabajos, la IgG2 tenía 4 veces más riesgo de hospitalización por infección, o la IgG3 o la IgG4, pues dependiendo de los estudios publicados. Y puede ser que tenga una subclase baja y unas inmunoglobulinas normales. Estas, las cadenas ligeras libres, que a nosotros nos parece un biomarcador muy interesante de diagnóstico de variable común. Tenemos más de 130 síndromes linfoproliferativos B, tenemos como 30 de ellos que era por sospecha de que pudieran ser una primaria, en los que las cadenas ligeras no suman menos de 16. Estamos haciendo exoma clínico y en muchos de los casos nos salen variantes CBID-like, o sea, similares a los de la variable común, y por supuesto cualitativos. La respuesta específica de producción de anticuerpos es el mejor marcador subrogado. Una producción baja, por ejemplo, frente al neumococo, claramente se ha asociado con infecciones recurrentes o graves. Y también en un estudio de 2020, este de Mauro, muy interesante porque asocia la mala respuesta a la vacuna neumococo con la progresión, eso me parece el primer trabajo que yo veo, con la progresión de la leucemia linfocítica crónica. Clásicamente, y para poner un marco claro a las cosas, cuando nosotros tenemos en la consulta a un paciente con hipogamma-globulinemia, lo primero que tenemos que descartar es que sea secundaria. La causa más frecuente en nuestro medio es que sea una malignidad hematológica, o bueno, lógicamente secundario a inmunosupresión, o que sea ya más raro a día de hoy secundario a infecciones, VIH. En segundo lugar, claro, tenemos las primarias, que por supuesto hay que pensar siempre en ellas, y las pérdidas, aunque aquí las infecciones son un poquito más raras. Y ya me meto de lleno, en que los pacientes que ya tenemos una malignidad hematológica, es decir, que nos los mandan... no he cargado la película, una pena, pero que tiene una malignidad hematológica, pues puede ser que tengan una inmunodeficiencia secundaria a esa malignidad, como hemos visto, o puede ser que subyacente haya una inmunodeficiencia primaria. Y bueno, ¿qué cuestiones tenemos ahí pendientes? Son dos pools que parecen completamente diferentes y todavía no sabemos si realmente se comportan de manera diferente o no. Por un lado sabemos la importancia del sistema inmunitario en el seguimiento del cáncer. Y parece mentira que los pacientes con inmunodeficiencias primarias hubiéramos presupuesto un mayor riesgo del cáncer que realmente se ve, afortunadamente, para los pacientes. El riesgo está descrito en 1.4 a 5 veces mayor. Es un riesgo que es dependiente de la categoría, por supuesto no es lo mismo en las combinadas, y ya la historia natural, afortunadamente, pues prácticamente ya no podemos escribirla, pues porque se trasplanta muy precozmente, pero en la más frecuente que vemos en las consultas, que es la variable común, viene a ser como un 10% de los casos. La más frecuente es malignidad hematológica, sobre todo el linfoma no Hodgkin, que supone pues un 4% de prevalencia de linfoma, seguida del cáncer gástrico y después el cáncer de mama, en un reciente metaanálisis que luego os enseñaré, pero es importantísimo porque el cáncer es una de las causas más frecuentes de mortalidad. La segunda en la mayoría de las series, la primera, por ejemplo, causa de muerte en la serie italiana. Para ver las cosas en perspectiva, que es importantísimo para entenderlas, tenemos el pool de los cánceres hematológicos. Y
es uno de los primeros, de los 10 primeros cánceres globales que hay en la población general, y un 20% de los casos se dice que se asocia con inmunodeficiencia, ¿no? Tanto primarias como secundarias, al VIH clásicamente. El 10%, hasta el 10% se asocian con síndromes congénitos claros en la infancia, y hay estudios preliminares que os enseñaré ahora en el que ya se ve que en pacientes con linfoma no Hodgkin, series amplias, hasta un 18% de los casos tienen variantes de primaria en línea germinal. Y luego hay un trabajo muy interesante de Jolan Walter, en el que 51 niños con linfoproliferación benigna, en los que ella realiza un exoma clínico y encuentra que hasta el 62% de esos 51 niños son primarias con defecto genético asociado. Luego también, yo como soy una inmunóloga de adultos, veo que nosotros el rendimiento de los exomas es un 20, un 25, un 30% de los casos, con lo cual también un 62, encontrar una variante es enorme. O sea que si miramos lo que está significando eso, es que por un lado nosotros tenemos pacientes con inmunodeficiencias primarias, y el retraso en el diagnóstico de esa primaria se ha descrito como el peor factor pronóstico del cáncer que puedan tener esos pacientes. Y luego os enseñaré datos publicados. No tenemos un despistaje de malignidad bien estructurado, no tenemos directrices a día de hoy. Tampoco hemos subclasificado los linfomas para los pacientes con inmunodeficiencias primarias, que ya se ha pedido por algunos autores, algún trabajo de Klaus Barnatz. Pero en las secundarias sucede lo mismo, los hematólogos tampoco tienen un screening estructurado, es según hospital, según relaciones personales, ¿no?, con los inmunólogos. Y esto, en el caso de que sea una primaria, existe el riesgo de que se asocie con mayor morbimortalidad. Van a tener mayor riesgo de infecciones graves, mayor riesgo de reactivación viral, de segundas neoplasias primarias o de infecciones oportunistas. Y de nuevo, faltan unas directrices consensuadas a nivel internacional. Por lo tanto, hay un trabajo muy importante por hacer que se va exigiendo en los últimos años, sobre todo desde el punto de vista de los inmunólogos, pero yo creo que en los foros de los hematólogos empieza a resonar esta necesidad de una aproximación global. En este trabajo nuestro de 83 pacientes, en este trabajo preliminar, ya un 14% nos parecía que eran posibles primarias, debido a la historia clínica de infecciones recurrentes, historia familiar antes del cáncer o autoinmunes, por las variables inmunológicas, mientras que las secundarias podrían tenerlas normales o a veces bajas, y además es posible que se puedan reconstituir y recuperar, cosa que es muy difícil en las primarias. Como decíamos, los pacientes con primarias van a tener más toxicidad a los tratamientos, probablemente se van a beneficiar más de inmunoterapia. Y me queda poco tiempo para no extenderme, y sí que podemos hacer una actitud preventiva. Asesoramiento genético en estos pacientes, hacer más endoscopias, hacer más pruebas oncogénicas, por ejemplo de Epstein-Barr o de citomegalovirus, utilizar más inmunoterapia, pero claro, todavía nos falta el grado de evidencia. Este es el trabajo que os decía de la serie americana del registro, 790 casos de malignidad de 8.000 variable común, 4% linfoma, que era un 40% de los casos, 7,5% cáncer gástrico y después cáncer de mama. Cuando tenemos un paciente con variable común, sí que se han descrito estas características que deben hacer sospechar que ese paciente pueda tener un linfoma, tener más linfoproliferación, más adenopatías, más esplenomegalia, todo lo que es autoinmunidad o desregulación, enteropatía también. En la serie hay varias series, tanto de Helen Chappell como de Charlotte, que decían IgM alta. Sin embargo, en este trabajo del 2021 del grupo de Klaus Barnatz decía lo contrario, IgM baja, mayor edad al diagnóstico de variable común, en algunos ser mujer, en otros hombre, y luego una serie de variantes genéticas, el LOCID, tener un LOCID también, o una serie de variantes genéticas como los sospechosos habituales, ¿no? O también las infecciones por Epstein-Barr.
En este cuadro, en este trabajo comparativo de pacientes con malignidad frente a los que tienen variable común sin malignidad, veis que mayor edad de diagnóstico significativamente, bueno, dentro de lo baja que es la IgG-IgM, tienen valores significativamente mayores de las tres, o mayor autoinmunidad, sobre todo poliautoinmunidad, o mayor cuadro malabsortivo. Al otro lado del pool, este trabajo que os decía del EXMA de 2017 coge 502 pacientes con linfoma no Hodgkin, el más frecuente, y ve cuántos de ellos hace variantes línea tumoral y línea germinal, y ve que hay un porcentaje muy alto de sindrómico. Y él define ahí la inmunodeficiencia, pero claramente dice en su trabajo que hay inmunodeficiencia en otros cuadros sindómicos que él pues, ha dicho que son neuropatías o otras, por ejemplo, crisis. También hay inmunodeficiencia, o sea, en un porcentaje muy importante. Y cuando veis aquí los genes, que son, se supone, drivers, o sea, causantes a nivel germinal, pues hay muchos que os sonarán muchísimo y muchos de ellos, ¿no? Responsables además de ese fenotipo del linfoma no Hodgkin, pero también de la inmunodeficiencia. Veis aquí pues la BTK, o sea, tantos de ellos de las primarias que estamos acostumbrados a ver. Es decir, y ahora ya paso a la última reflexión, tenemos un pool enorme de linfomas, de leucemias, de mielomas, que no sabemos cuántos inmunodeficiencias primarias subyacentes hay. Tenemos pacientes diagnosticados de primarias que pueden desarrollar un cáncer en un porcentaje pequeño, pero luego también tenemos una serie de variantes somáticas en ese microambiente tumoral que podrían tener un papel en ese escape inmunológico, en esa progresión tumoral. Nosotros hicimos os voy a mencionar este trabajo que lo publicamos en 2022, ¿sí? Cogimos unos datos públicos de 1.309 variantes somáticas del linfoma no Hodgkin y exploramos si había entrecruzamientos con las 50 variantes patogénicas de la variable común. Y encontramos que un 25% de esos pacientes con linfoma no Hodgkin tenían al menos una variante de variable común de las variantes descritas como patogénicas, y la mitad de los casos coocurrencia, hasta 10 variantes conjuntamente. Veis aquí a los sospechosos habituales pues del APDS, bueno, estas variantes que son muy frecuentes, ¿no? Por ganancia de función en el cáncer, y cuando hacíamos este estudio de redes para ver qué vías de señalización, el hotspot justamente estaba en la porción reguladora de la fosfoinositolquinasa o de la subunidad catalítica y, como veis, de otros muchos asociados. Este año hemos hecho lo mismo con 1.591 muestras de cáncer gástrico, que es otro de los cánceres más frecuentes en la variable común, y de nuevo lo hemos vuelto a machear con las 50 variables causantes de variable común, y nos hemos encontrado con que un 60% de cáncer gástrico, lo tenemos enviado, tienen al menos 2 variantes, no hay ninguno con una sola, 2 variantes, hay muchos que tienen muchas variantes, más de 15, y lo más interesante es que cuando dividimos ese 60% que tiene variantes de variable común frente al 40% que no lo tiene, vemos que los que lo tienen una carga mutacional somática de su cáncer gástrico significativamente mucho mayor que los que no lo tienen. Eso que está descrito como un factor pronóstico del cáncer gástrico, y de nuevo veis aquí las variantes más frecuentes, y después hemos trabajado de nuevo con las vías de señalización, y de nuevo veis ahí pues, a la fosfolipasa, fosfatidilquinasa, el RBA, o sea, variantes que nos suenan mucho de nuestros pacientes, son relativamente frecuentes. De nuevo, en el cáncer clásicamente se consideran varios tipos de mutaciones. Unas que llamamos pasajeras, que van siempre pues ahí en el autobús, ¿no? Metidas, y que no discriminan, no dan una ventaja al tumor frente a las que son causantes. Muchas de estas variantes asociadas a inmunodeficiencia se definen claramente como causantes del cáncer. Entonces, habrá que ver en los próximos años, yo creo que hay un trabajo muy intenso en este sentido, hasta 10 por tipo de cáncer,
y ya hay muchísimo trabajo, cómo se buscan estas variantes drivers, ¿no? Las que conducen realmente a los tipos de cáncer, las que son más recurrentes, y hay diferentes herramientas bioinformáticas, como os he enseñado, por estas redes de interacción de vías de señalización, que son realmente muy interesantes y que pueden dar una nueva visión. Y por eso este posible cambio de paradigma, estamos acostumbrados a hablar de las inmunodeficiencias primarias como variantes germinales. Ya hay un décimo clasificación, una décima categoría, que son variantes somáticas, ¿no? Como fenocopias. Y muchas de esas variantes somáticas pueden ser poscigóticas, pueden ser muy precoces, podrían afectar al sistema inmunitario o a otros tejidos, y pues podría ser que estemos ante una nueva definición de las primarias, pues ya no solamente con el fenotipo de infección, sino con el fenotipo o la fenocopia de cáncer. Bueno, como mensajes, necesitamos una visión mucho más integrada de lo que es la inmunodeficiencia y el cáncer, como hemos tenido hasta ahora, un trabajo precioso que acaba de publicar Gianluca Casanova, ¿no? con esta teoría del hospedador para las infecciones, pues quizás extenderlo más allá al cáncer, aunque efectivamente el cáncer es un fenómeno muy, muy complejo. De manera que el cáncer muchas veces lo que está desvelando es que hay un escape inmunológico. El diagnóstico precoz y el tratamiento es un objetivo principal y tiene implicaciones pronósticas. Nosotros, que nos dedicamos también al laboratorio, el diagnóstico especializado tiene que ser más específico, altamente sensible, más preciso, más personalizado, que permita a los clínicos tomar decisiones informadas, basadas en evidencia y, por supuesto, para cada paciente en particular. Hay una necesidad que a mí me parece urgente de saber cuál es el volumen real de pacientes de síndromes linfoproliferativos B que realmente tienen variantes tanto germinales como somáticas de inmunodeficiencia primaria, y para ello habría que hacer una aproximación multivariante para hacer este screening al diagnóstico del cáncer, porque tiene, como hemos dicho, implicaciones pronósticas. Y eso todo redunda en la relevancia de formar equipos multidisciplinares por la importancia que tiene para el paciente, no solo para el tratamiento de su cáncer, sino también de la inmunodeficiencia. Y ya pues simplemente dar las gracias. Todos los trabajos que se hacen son en equipo, y nosotros tenemos un servicio que es relativamente pequeño. Trabajamos muy en colaboración con los hematólogos de nuestro hospital, con los pediatras y bueno, también con el grupo del doctor Ángel Corbí de monocito macrófago. Muchísimas gracias.